Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, «He aquí que envío a mi mensajero para que te preceda, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Estaba Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de penitencia para perdón de los pecados. Y acudían a él todos los de la región de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero a su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: «Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo». Y sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba sobre él. Y vino una voz de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el desierto durante 40 días. Era tentado por Satanás, vivía entre los animales, y los ángeles le servían. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. Y decía: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio». Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca remendando sus redes. Y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Y entraron en Cafarnaúm. Tan pronto como llegó el sábado, fue a la sinagoga y enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se encontraba en ese momento en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo, quien a gritos decía: «¿Qué hay entre tú y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le conminó: «Calla y sal de ese hombre». Entonces el espíritu inmundo, retorciéndole y dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron asombrados, de tal modo que se preguntaban: «¿Qué es esto?». Una doctrina nueva expuesta con toda autoridad, tanta que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y se extendió muy pronto su fama por todas partes, a toda la región de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y a los demonios no les dejaba hablar, porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y después de encontrarle, le dijeron: «Todos te buscan». Y les dice: «Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido». Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Vino hacia él un leproso que de rodillas le suplicaba: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio».
y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Enseguida lo despidió y conminándole le dice: «Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la noticia, de manera que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Marcos, capítulo 2. Pasados unos días, entró de nuevo en Cafarnaúm, y se corrió la voz de que estaba en casa. Y tantos se reunieron que ni ante la puerta cabían, y les predicaba la palabra. Vinieron entonces a traerle un paralítico que era llevado entre 4. Y al no podérselo presentar por causa de la mucha gente, levantaron el tejado por donde él estaba, y haciendo un boquete, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Después de ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados son perdonados». Había allí sentados algunos de los escribas, que pensaban para sí: «¿Cómo habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios?». Al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que discurrían en su interior, les dijo: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos quedaron maravillados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa igual. De nuevo salió por la orilla del mar, y toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en la oficina de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando a la mesa en casa de éste, coincidieron también muchos publicanos y pecadores a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Los escribas y los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Estando ayunando los discípulos de Juan y los fariseos, vienen y le dicen: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a las bodas mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo que tengan con ellos al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días en que el esposo les será arrebatado. Ya ayunarán entonces, en aquel día. Nadie cose un trozo de paño nuevo a un vestido viejo, pues el remiendo nuevo tiraría de lo viejo y el roto se haría mayor. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, pues el vino rompería los odres y se perderían vino y odres, sino vino nuevo en odres nuevos. Un sábado que cruzaba él por entre los sembrados, al pasar sus discípulos comenzaron a cortar espigas. Los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y les respondió: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la proposición que sólo pueden comer los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos, capítulo 3.
De nuevo entró en la sinagoga, donde se encontraba un hombre que tenía la mano seca. Le observaban de cerca para poder acusarle si lo curaba en sábado. Dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Luego les dice: «¿Es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla?» Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira y apenado por la ceguera de sus corazones, dice al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó curada. En cuanto salieron, se confabularon los fariseos con los herodianos para ver el modo de eliminarlo. Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar, y le siguió mucha gente de Galilea y también de Judea, de Jerusalén y de Idumea, y una gran multitud de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón, que al oír las cosas que hacía, vino hacia él. A causa de la muchedumbre, dijo entonces a sus discípulos que le preparasen una barquilla para que no le oprimieran, pues curaba a tantos que todos cuantos tenían dolencias se le echaban encima para tocarle. Los espíritus inmundos, al verle, caían ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba con energía que no le descubriesen. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, y a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás y Santiago el de Alfeo, a Tadeo y Simón Cananeo, y a Judas el Iscariote, el que lo entregó. Volvió a casa, y de nuevo se reunió tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando se enteraron los suyos, salieron para llevárselo, pues decían: «Está fuera de sí». Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Está poseído por Beelzebul, y en virtud del príncipe de los demonios expulsa a los demonios». Y llamándolos, les decía en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en sí mismo, no puede permanecer en pie ese reino. Y si una casa está dividida en sí misma, no puede continuar levantada esa casa. Si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces está dividido y no puede subsistir, sino que ha llegado su fin. Nadie, pues, puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si antes no ata al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Os lo aseguro, todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y hasta las blasfemias que digan. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de pecado eterno. Y es que ellos decían: «Tiene un espíritu inmundo». Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandan llamar. La gente estaba sentada a su alrededor y le dicen: «Mira, ahí fuera te buscan tu madre, tus hermanos y hermanas». Él les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, pues quien haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Marcos capítulo 4. De nuevo comenzó a enseñar en la orilla del mar, y se reunió junto a él tanta gente que hubo de subir a sentarse en una barca en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: «Escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en un pedregal donde no había mucha tierra, y brotó enseguida por no tener profundidad la tierra. Pero en cuanto salió el sol se marchitó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, la sofocaron y no dio fruto.
Otra parte cayó en tierra buena y dio un fruto que crecía y se desarrollaba, produciendo al 30, al 60 y al 100 por uno. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban con él, junto con los 12, le preguntaron el significado de las parábolas. Y les decía: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los demás, a los que están fuera, todo se les anuncia en parábolas, para que los que vean mirando no vean, y los que oyen oyendo no entiendan, no sea que en algún momento se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo comprenderéis las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están junto al camino son aquellos en los que se siembra la palabra, pero apenas la han oído, viene Satanás y arrebata la palabra sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en pedregal son aquellos que cuando oyen la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución a causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Hay otros que reciben la semilla entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero al aparecer las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y demás ambiciones, sofocan la palabra y queda sin fruto. Los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para colocarla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no se manifieste, ni nada secreto que no salga a la luz. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y les decía: prestad atención a lo que oís. Con la medida con que midáis, seréis medidos, y aún se os añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Y decía: el reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semilla sobre la tierra, y duerma o vele, noche y día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da el fruto, primero la hierba, después la espiga, y finalmente el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque es la hora de la siega. Y decía: ¿a qué asemejaremos el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden anidar las aves del cielo. Con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra según podían comprenderlas, y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo aparte. Ese día al atardecer les dijo: crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la gente, lo llevaron con ellos en la barca, tal como se encontraba, y otras barcas le acompañaban. En esto se levantó un fuerte vendaval, y las olas saltaban por encima de la barca hasta el punto que ya se anegaba. Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Lo despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Levantándose increpó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento cesó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe?» Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: «¿Quién crees que es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?» Marcos capítulo 5. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Al salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo,
que habitaba en los sepulcros, a quien nadie podía tener sujeto ni siquiera con cadenas, pues había estado atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie podía sujetarlo. Se pasaba los días y las noches en los sepulcros y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con voz potente dijo: «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Pues le decía: «Sal, espíritu inmundo de este hombre». Y le preguntaba: «¿Cuál es tu nombre?». Le contesta: «Mi nombre es Legión, pues somos muchos». Y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región. Había allí junto al monte una gran piara de cerdos que pacían, y le suplicaron diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y se lo permitió. Salieron los espíritus inmundos y entraron en los cerdos, y la piara, de unos 2000 cerdos, se lanzó con gran estruendo pendiente abajo, y se ahogaron en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos, y acudieron a ver lo sucedido. Y al llegar junto a Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído y era atormentado por una legión de demonios, y se llenaron de miedo. Los que lo habían visto les contaban lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de sus tierras. Cuando subió a la barca, el que antes había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Se fue y comenzó a contar por la Decápolis cuanto Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Cuando Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla, se reunió la multitud a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita está muriéndose. Ven, impón tus manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho por parte de varios médicos y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría, antes bien iba a peor, habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto, porque se decía: «Si al menos logro tocar sus vestidos, quedaré sana». Al instante se secó su flujo de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él, vuelto a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado?». Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó y se postró ante él, y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba él hablando, cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro?». Pero al oír Jesús lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el tumulto, y a los que lloraban, y a las plañideras. Y entrando les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida». Y se reían de él. Pero él, echando a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo: «Talita cum», que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate». Enseguida se levantó la niña y se puso a andar,
pues tenía 12 años. Y todos ellos quedaron muy asombrados. Les encargó con insistencia que nadie lo supiera. Luego les dijo que le dieran de comer. Marcos, capítulo 6. Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos de los oyentes decían admirados: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les decía: un profeta no es menospreciado sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se asombraba de su incredulidad. Y recorría las aldeas vecinas enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no tomasen nada para el camino aparte de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran 2 túnicas. También les decía: permaneced en la casa en que entréis hasta que salgáis de aquel lugar. Y donde no os reciban ni escuchen, salid de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos se fueron predicando penitencia, y expulsaban a muchos demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos, y los curaban. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes al oírlo decía: este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre: ¿qué he de pedir? Ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió: quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo, y le dieron sepultura. Reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: venid vosotros solos a un lugar apartado, y descansad un poco. Pues eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado, ellos solos. Al verlos marchar,
Muchos los reconocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Siendo ya una hora muy avanzada, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está deshabitado y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse algo de comer». Pero él les respondió: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «¿Vamos a ir a comprar nosotros 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Una vez averiguado le dicen: 5 y 2 peces. Les mandó entonces que acomodaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y los daba a sus discípulos para que los repartiesen. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron 12 cestos llenos con las sobras de los panes y de los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Inmediatamente después, hizo subir a sus discípulos en la barca para que le precediesen al otro lado del mar, camino de Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Tras despedirlos, se fue al monte a orar. Al atardecer, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viéndolos navegar con fatiga, pues el viento les era contrario, hacia la 4ª vigilia de la noche, viene a ellos caminando sobre el mar, y hace ademán de pasar de largo. Ellos, al verle andar sobre el mar, gritaron pensando que era un fantasma. Todos lo vieron y se asustaron, pero él enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened confianza, soy yo, no temáis». Y subió a la barca con ellos y cesó el viento. Y quedaron mucho más asombrados aún, pues no habían entendido lo de los panes, ya que sus corazones estaban obcecados. Terminada la travesía, tomaron tierra en Genesaret y atracaron. Y cuando ya estaban fuera de la nave, enseguida le reconocieron. Y recorriendo toda aquella comarca, comenzaron a llevarle en camillas, a donde oían que él estaba, a cuantos se encontraban enfermos. Y por dondequiera que entraba, pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Marcos capítulo 7. Se acercaron a él los fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén, y habiendo observado que algunos de sus discípulos se disponían a comer el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos, ni comen de lo que viene del mercado sin haberse purificado, y otras muchas cosas que observan por tradición, purificación de copas, jarros, bandejas y lechos, los fariseos y escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los antiguos, sino que comen el pan con manos impuras? Él les contestó: «Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, según está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Y les decía: «Qué bien anuláis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre será reo de muerte. Vosotros, en cambio, decís: si uno dice al padre o a la madre: estos bienes míos
con los que podría ayudarte sean corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre, y de este modo anuláis la palabra de Dios a causa de una tradición que vosotros mismos habéis establecido. Y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Llamó de nuevo a las gentes y les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Pero lo que sale del hombre, eso sí que hace impuro al hombre. Dejando a la gente, y ya dentro de casa, los discípulos le preguntaban sobre la parábola, y les dijo: ¿Así que también vosotros estáis faltos de inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y de allí va al excusado, declarando así puros todos los alimentos? Pues decía: lo que sale del hombre, eso hace impuro al hombre, porque del interior del corazón de los hombres proceden las malas intenciones, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, engaños, deshonestidad, envidia, blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Al partir de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Pues enseguida, en cuanto una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo oyó hablar de él, entró y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Él dijo: «Deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos». Pero ella respondió: «Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos». Entonces él dijo: «Por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija». Después de entrar en su casa, encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había ido. Saliendo de nuevo de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decápolis. Llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la multitud, metió sus dedos en los oídos de éste y con saliva le tocó su lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: «Efetá», que quiere decir «ábrete». Al instante se le abrieron los oídos y quedó suelta la atadura de su lengua, de modo que hablaba correctamente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo proclamaban. Y tan admirados estaban que decían: «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Marcos capítulo 8. En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá uno sacar pan aquí en desierto para saciarlos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos dijeron: 7. Mandó a la gente que se acomodase en el suelo, tomó los 7 panes y dando gracias los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran. Y los repartieron entre la gente. Tenían también unos cuantos pececillos y después de bendecirlos, ordenó que los sirvieran. Y comieron hasta quedar satisfechos, y recogieron de los trozos que sobraron 7 espuertas. Eran como unos 4000, y los despidió. Y subiendo enseguida con sus discípulos en la barca, se fue a la región de Dalmanuta. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él,
pidiéndole para probarle una señal del cielo. Suspirando profundamente, dijo: «¿Por qué pide esta generación una señal? Os lo aseguro, no se le dará a esta generación señal alguna». Y dejándolos, subió de nuevo en la barca y se dirigió a la otra orilla. Se olvidaron de tomar panes y solo tenían un pan en la barca. Él les hizo esta advertencia: «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Ellos comentaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta de ello, les dijo: «¿Qué andáis comentando de que no tenéis panes? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis obcecado vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis cuando partí aquellos 5 panes para 5.000 hombres? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis?». Le respondieron: 12. «Y cuando aquellos 7 para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de trozos recogisteis?». Le dijeron: 7. Y les decía: «¿Todavía no entendéis?». Al llegar a Betsaida, le trajeron un ciego suplicándole que lo tocase. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, le puso saliva en los ojos, e imponiéndole las manos le preguntó: «¿Ves algo?». Y mirando decía: «Veo hombres, y los veo como si fueran árboles que andan». Después puso otra vez las manos sobre sus ojos y comenzó a ver. Recobró la vista y veía claramente todas las cosas. Y lo envió a su casa diciendo: «Ni siquiera entres en la aldea». Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Ellos le respondieron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas». Él les preguntó: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Pedro respondió: «Tú eres el Cristo». Y les ordenó taxativamente que no lo dijeran a nadie. Y empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y hablaba de esto con toda claridad. Pedro entonces, tomándole aparte, se puso a reprenderle. Pero él, vuelto hacia sus discípulos y mirándolos, reprendió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, que no sientes las cosas que son de Dios, sino las de los hombres». Y llamando a las gentes junto con sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera salvar su vida la perderá, mas quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué dará el hombre a cambio de su vida? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles». Marcos capítulo 9. Y les decía: «Os lo aseguro, hay algunos de los aquí presentes que no morirán hasta haber visto venir el reino de Dios con poder». 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte elevado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: «Rabí, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué decir porque estaban atemorizados. Se formó entonces una nube que los cubrió, y desde la nube se oyó una voz: «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Y echando en el acto una mirada a su alrededor, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y guardaron estas palabras, discutiendo entre ellos qué era aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron: «¿Por qué dicen los escribas que Elías ha de venir primero?» Él les dijo: «Elías vendrá primero y restablecerá todo. Ahora bien, ¿cómo está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padecerá mucho y será despreciado? Pues yo os digo que Elías ha venido ya, e hicieron con él cuanto quisieron, conforme a lo que está escrito de él». Al llegar junto a los discípulos, vieron una gran muchedumbre que les rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, al verle, todo el pueblo quedó sorprendido y corrían a saludarle. Él les preguntó: «¿Qué discutíais entre vosotros?». Uno de la muchedumbre le respondió: «Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él, lo tira al suelo, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido». Él les respondió: «Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo». Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu lo vio, al instante agitó violentamente al muchacho, quien cayendo al suelo se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre: «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». Él le respondió: «Desde la infancia, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, apiádate de nosotros». Jesús le dijo: «Si puedes, todo es posible para el que cree». Al instante exclamó el padre del muchacho: «Creo, ayuda mi incredulidad». Al ver Jesús que crecía la muchedumbre, increpó al espíritu inmundo diciéndole: «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y nunca más vuelvas a entrar en él». Y dando gritos y agitándole violentamente salió, dejándolo como muerto, de manera que muchos decían: «Está muerto». Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Después de entrar en casa, a solas con él, le preguntaron sus discípulos: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?». Y él les dijo: «Esta raza con nada puede ser expulsada, sino con la oración». Al salir de allí, caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos, y les decía: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán, y una vez muerto, después de 3 días, resucitará». Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Estando ya en casa, les preguntó: «¿Qué discutíais por el camino?». Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos sobre quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dice: «Si alguno quiere ser el primero, hágase el último y el servidor de todos». Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo les dijo: «Quien reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió». Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros». Jesús contestó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar después mal de mí. Pues quien no está contra nosotros, con nosotros está. En efecto,
Cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, por el hecho de que sois discípulos de Cristo, os lo aseguro, no perderá su recompensa. A cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas ruedas de molino que mueve un asno y lo arrojen en el mar. Y si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor es para ti entrar lisiado en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Mejor es para ti entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado en el infierno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Mejor es para ti entrar tuerto en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado en el infierno, donde su gusano no muere ni el fuego se apaga. Porque todos serán salados al fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y vivid en paz unos con otros. Marcos capítulo 10. Saliendo de allí, llegó a la región de Judea, al otro lado del Jordán. De nuevo se congregó ante él la multitud, y como de costumbre, una vez más les enseñaba. Se acercaron entonces unos fariseos, que con intención de tentarle, le preguntaron si le está permitido al marido repudiar a su mujer. Pero él les respondió, ¿qué os mandó Moisés? Ellos contestaron, Moisés permitió escribir el libelo de repudio y despedirla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. De nuevo en casa le preguntaron los discípulos sobre esto, y les dice, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, adultera. Le presentaron unos niños para que los tocase, pero los discípulos les reprendían. Al advertirlo Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de estos es el reino de Dios. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Al salir para ponerse en camino, vino uno corriendo, y arrodillado ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he observado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Afligido por estas palabras, se marchó triste, pues poseía muchos bienes. Mirando a su alrededor, dijo entonces Jesús a sus discípulos, «Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron asombrados por estas palabras. Pero Jesús de nuevo les dijo, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios». Ellos aún se asombraban más y se decían, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?»
Mirándolos, Jesús dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, pues para Dios todo es posible». Comenzó Pedro a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió: «Os lo aseguro, nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el 100 por 1 ya en esta vida, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pues muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros». Iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús los precedía. Ellos estaban asombrados y le seguían llenos de temor. Y reuniendo de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. «Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará». Entonces se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: «Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir». Él les dijo: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron: «Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria». Pero Jesús les dijo: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado?». Ellos contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: «Ciertamente beberéis el cáliz que yo beba, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo sea bautizado. Pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde dároslo, pues es para quien está preparado». Al oír esto, los 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo: «¿Sabéis que quienes parecen ser los príncipes de las naciones las tiranizan y los poderosos las avasallan? No ha de ser así en vuestro caso, sino que quien quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor, y quien quiera ser el primero será esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos». Y llegaron a Jericó. Y al salir él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo el ciego, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando se enteró de que pasaba Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Y muchos le reprendían para que callase. Pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Se detuvo Jesús y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego y le dicen: «Ánimo, levántate, que te llama». Él, arrojando su manto, dio un salto y vino hacia Jesús. Y Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le respondió: «Raboní, que vea». Y Jesús le dijo: «Ve, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Marcos capítulo 11. Al acercarse a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos y les dice: «Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis en ella encontraréis atado un borriquillo sobre el que nadie montó aún. Soltadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá aquí». Fueron y encontraron el borriquillo atado a una puerta por fuera junto a un cruce de caminos, y lo desatan. Algunos de los que estaban allí les decían: «¿Qué hacéis desatando el borriquillo?».
Ellos les respondieron como Jesús les había dicho, y les dejaron. Llevan entonces el borriquillo a Jesús, le echan encima sus mantos, y montó sobre él. Muchos extendieron sus mantos en el camino, y otros las ramas que habían cortado en los campos. Y tanto los que iban delante como los que seguían detrás gritaban, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el de David nuestro Padre. Hosanna en las alturas». Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observarlo todo, ya tarde, salió con los 12 para Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Después de ver a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar, no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Y dirigiéndose a ella le dijo, «Jamás coma ya nadie fruto de ti». Y esto lo oyeron sus discípulos. Llegaron por fin a Jerusalén. Ya dentro del templo comenzó a expulsar a los que allí vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. No permitía que nadie transportara objeto alguno por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Llegó esto a oídos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y buscaban el modo de acabar con él, pues le temían, porque toda la gente estaba admirada de su doctrina. Y al anochecer salieron de la ciudad. Al pasar por la mañana vieron que la higuera se había secado de raíz. Acordándose, Pedro le dijo, «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús les respondió, «Tened fe en Dios. Os lo aseguro, quien sin vacilar en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, diga a este monte, quítate y échate al mar, le será concedido. Por eso os digo, todo cuanto pedís en la oración, creed que ya lo recibisteis y lo tendréis. Y cuando os ponéis a orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestros pecados». Llegan de nuevo a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercan los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntan, «¿Con qué poder haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esa potestad para hacerlas?» Pero Jesús les contestó, «Yo también os haré una pregunta. Respondedme, y entonces os diré con qué potestad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Respondedme». Pero ellos discurrían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué entonces no creísteis en él? Pero vamos a decir, ¿de los hombres?» Temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Respondieron a Jesús, «No lo sabemos». Jesús entonces les dijo, «Tampoco yo os digo, ¿con qué potestad hago estas cosas?». Marcos capítulo 12. Comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la rodeó de una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de éstos los frutos de la viña. Pero agarrándole lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo y también lo golpearon en la cabeza y lo ultrajaron. Envió a otro y lo mataron, y a muchos otros, de los cuales a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su hijo amado. Lo envió por último a ellos pensando, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron, este es el heredero. Vamos, matémoslo y será nuestra la heredad.
y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con los labradores y dará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser piedra angular. Es el Señor quien hizo esto, y es admirable a nuestros ojos. Procuraban entonces prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que esta parábola la había dicho por ellos, y dejándole se fueron. Y le envían algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Estos vienen y le dicen: «Maestro, sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar de nadie, pues no miras la calidad de las personas, sino que enseñas según verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?» Advirtiendo él su hipocresía, les dijo: «¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea». Se lo llevaron y les dijo: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?» Ellos le respondieron: «Del César». Jesús les dijo: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Y se maravillaban de él. Se le acercaron también unos saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si al morir el hermano de alguno deja mujer pero no deja hijo, su hermano tome a la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano». Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar sucesión. El segundo se casó con ella y murió también sin dejar descendencia. De igual modo el tercero. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: «No vais a errar si desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tomarán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y acerca de si resucitan los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo le dijo Dios: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados». Se le acercó un escriba que había oído la discusión, y viendo lo bien que les había contestado, le preguntó: «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?» Jesús respondió: «El primero es: Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos». El escriba le dijo: «Bien, maestro, con razón has dicho: es uno y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Al ver Jesús que había respondido con tanta sensatez, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y ninguno se atrevía ya a preguntarle. Tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo: «¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, ha dicho: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies». El mismo David le llama Señor. ¿Cómo va a ser entonces hijo suyo? Y la numerosa concurrencia lo escuchaba con agrado. Y les decía en sus enseñanzas: «Guardaos de los escribas, que gustan pasear con vestidos lujosos, y ser saludados en las plazas, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo».
Sentado frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas, y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó 2 moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo: «En verdad os digo, esa viuda pobre ha echado más que todos los otros en el gazofilacio, pues todos echaron de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para su sustento». Marcos capítulo 13. Al salir del templo le dijo uno de sus discípulos: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Y Jesús le respondió: «¿Ves esas grandes edificaciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida». Al sentarse en el Monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaron aparte Pedro, Santiago, Juan y Andrés: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál es la señal de que todo esto comienza a cumplirse?». Entonces Jesús comenzó a decirles: «Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y seducirán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que eso suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto es el comienzo de los dolores. Vosotros, sin embargo, estad alerta. Os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis por mi causa ante los gobernadores y los reyes para que deis testimonio ante ellos. Pero es necesario que antes sea predicado el Evangelio a todas las gentes. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, sino decid lo que se os comunique en aquella hora, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará entonces a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Por tanto, cuando veáis establecida la abominación de la desolación donde no debe, quien lea entienda, entonces quienes estén en Judea huyan a los montes. Quien esté en la terraza no baje ni entre a tomar nada en su casa. Y quien esté en el campo no regrese para tomar su manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que no suceda esto en invierno, pues aquellos días serán de una angustia tan grande como no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no acortase aquellos días, nadie se salvaría, pero por los escogidos que Él se eligió, ha abreviado los días. Entonces, si alguien os dice: «Mirad, aquí está el Cristo», o «está allí», no lo creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los elegidos. Mas vosotros estad alerta, pues os he prevenido de todo. Pero en esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no alumbrará. Las estrellas del cielo caerán y las potestades de los cielos se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega entre nubes con gran poder y gloria. Y en ese momento enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los 4 vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended la parábola tomada de la higuera. Cuando sus ramas están ya tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está próximo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está ya cerca, a la puerta. Os lo aseguro, no pasará esta generación sin que todo esto suceda.
El cielo y la tierra pasarán, mas acerca de aquel día y hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse lejos dejó su casa y dio atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y encargó también al portero que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el Señor de la casa, si por la tarde, a la medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegando de repente os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Marcos capítulo 14. Dos días después era la Pascua y los ácimos. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban con engaño el modo de prenderlo y darle muerte, pues decían: no sea durante la fiesta, para que no se amotine el pueblo. Hallándose en Betania, en casa de Simón el leproso, mientras estaba a la mesa, vino una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Algunos de los presentes, contrariados, mostraron su indignación y se decían: ¿a qué viene este derroche de ungüento? Se podía haber vendido este perfume en más de 300 denarios y darlo a los pobres. Y se indignaban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho conmigo una buena obra, pues a los pobres siempre los tenéis entre vosotros, y podéis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que ha podido, anticipándose a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os lo aseguro, dondequiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que ella ha hecho, para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Envió entonces a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro pregunta: ¿dónde está mi sala en que coma la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande en el piso de arriba, alfombrada y dispuesta. Preparad allí para nosotros. Salieron los discípulos, llegaron a la ciudad, y encontraron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó con los 12, y mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: os lo aseguro, uno de vosotros, uno que come conmigo, me entregará. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso seré yo? Él les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ciertamente que el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mas le hubiese valido a ese hombre no haber nacido. Mientras cenaban, tomó pan, y dicha la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando luego el cáliz, dio gracias, se lo dio, y bebieron todos de él. Y les dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos. Os lo aseguro, ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y recitado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Y les dijo Jesús: todos os escandalizaréis, porque escrito está: heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas. Pero después que haya resucitado, os precederé a Galilea.
Pedro le dijo entonces: «Aunque todos se escandalicen, yo no». Jesús le respondió: «Te lo aseguro, tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3». Pero él con más insistencia decía: «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Lo mismo decían todos. Llegaron a una finca llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras hago oración». Se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir pavor y abatimiento. Y les dice: «Triste está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Y tras adelantarse un poco, se postró en tierra y rogaba que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Y decía: «Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu en verdad está pronto, pero la carne es débil». Se alejó de nuevo y oró repitiendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados y no sabían qué responderle. Vuelve por 3ª vez y les dice: «¿Dormís aún y descansáis? Basta, ha llegado la hora. Mirad, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar». Enseguida, cuando aún estaba hablando, llega Judas, uno de los 12, acompañado de una turba con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El traidor les había dado esta señal: «Aquel a quien yo bese, ese es. Prendedlo y conducidlo con cautela». En cuanto llegó, se le acercó y dijo: «Rabí», y le besó. Entonces le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En respuesta les dijo Jesús: «¿Como contra un ladrón, con espadas y palos, habéis salido a prenderme? Todos los días estaba entre vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero cúmplanse las Escrituras». Entonces, abandonándole todos, huyeron. Un muchacho le seguía cubriéndose el cuerpo con una sábana. Lo detuvieron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Condujeron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los príncipes de los sacerdotes, ancianos y escribas. Pedro le había seguido de lejos hasta el interior del atrio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los sirvientes, calentándose junto al fuego. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testigo contra Jesús para darle muerte, pero no lo encontraban. Muchos, en efecto, atestiguaban en falso contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, testificaban en falso contra él, diciendo: «Nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por mano de hombre, y en 3 días edificaré otro no hecho por mano de hombre». Y ni aun así concordaban sus testimonios. Levantándose entonces el sumo sacerdote, y puesto en el centro, preguntó a Jesús: «¿No respondes nada a lo que éstos atestiguan contra ti?». Pero él callaba y nada contestó. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?». Jesús respondió: «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?». Todos le juzgaron reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, y tapándole la cara le golpeaban, diciendo: «Adivina», y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el atrio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose,
fijándose en él, le dijo: «También tú estabas con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó diciendo: «Ni sé ni entiendo lo que dices». Y salió fuera al vestíbulo de la casa y cantó el gallo. La criada, tras observarle, volvió a decir a los presentes: «Este es de ellos». Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí decían a Pedro: «Seguro que eres de ellos, porque también eres Galileo». Pero él comenzó a maldecir y a perjurar: «No conozco a ese hombre del que habláis». Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Entonces se acordó Pedro de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3». Y rompió a llorar. Marcos capítulo 15. En cuanto amaneció, se reunieron en consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y escribas, esto es, todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y él le respondió: «Tú lo dices». Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: «¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se quedó muy admirado. Por la fiesta solía dejar en libertad a un preso, el que ellos pidieran. Se hallaba en prisión uno llamado Barrabás, con otros sediciosos que en un motín habían cometido un homicidio. La turba subió y comenzó a pedir lo que solía conceder. Pilato en respuesta les preguntó: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes instigaron a la turba para que les soltara a Barrabás. Pilato de nuevo les dijo: «¿Qué queréis que haga entonces con el rey de los judíos?». Ellos volvieron a gritar: «¡Crucifícalo!». Pilato les decía: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban con más fuerza: «¡Crucifícalo!». Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo condujeron dentro del patio, que es el pretorio, y convocaron a toda la cohorte. Le visten de púrpura y le ciñen una corona de espinas entretejidas, y comenzaron a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y golpeaban su cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, le adoraban. Después de burlarse de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que volvía de su granja, le fuerzan a llevar la cruz de Jesús. Lo conducen al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucifican y se reparten sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito: «El rey de los judíos». Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: «Bah, el que destruía el templo y lo edificaba en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Del mismo modo, también los príncipes de los sacerdotes, a una con los escribas, burlándose entre ellos, decían: «Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos». Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y al llegar la hora sexta, toda la tierra se oscureció hasta la hora nona. Y a la hora nona, exclamó Jesús con una fuerte voz: «Eloí, Eloí, lemá sabactaní»,
que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mirad, llama a Elías. Corrió entonces uno a mojar una esponja en vinagre, y sujetándola a una caña, le daba de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando una fuerte voz, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que se encontraba frente a él, al ver que expiraba así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre las que estaban María Magdalena, y María la madre de Santiago el menor, y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al atardecer, como era la parascebe, esto es, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios. Y con valentía se llegó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Al asegurarse por el centurión, entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. María Magdalena y María la de José observaban dónde era puesto. Marcos capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegan al sepulcro, ya salido el sol. Y se decían unas a otras, ¿quién nos rodará la piedra de la puerta del sepulcro? Al mirar, vieron la piedra removida. Ciertamente era muy grande. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con un manto blanco, y se asustaron. Él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro, Él irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os digo. Saliendo, huyeron del sepulcro, pues quedaron sobrecogidas de temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo resucitado en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra forma a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado, se salvará, pero quien no crea, se condenará. A los que crean, acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes, y si beben algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Así, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, se elevó al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos partieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor y confirmando su palabra con las señales que la acompañaban.